Buenas tardes o buenos días, dependiendo del horario en el que me estén visualizando. Me presento, mi nombre es Brian Navarro Ambriz y soy estudiante del último semestre de la licenciatura en Matemáticas perteneciente a la Universidad Autónoma de Zacatecas. El día de hoy les voy a hablar acerca del teorema de Semerey-Trotter, el cual es un resultado principalmente del área de geometría discreta, y vamos a ver una de sus aplicaciones en el área de la teoría de números. Bueno, la plática va a estar dividida en 7 partes. En las partes 1 y 2 vamos a ver principalmente aquellas definiciones y simbología matemáticas que nos van a servir para desarrollar nuestro trabajo. En la parte 3 voy a tratar de responder qué estudia la teoría de la incidencia. En la parte 4 vamos a explorar uno de los problemas extremales en el área de la teoría de la incidencia. En la parte 5 les voy a enunciar el teorema de Semerey-Trotter. En la parte 6 vamos a ver la aplicación del teorema de Semerey-Trotter a la teoría de números, y finalmente en la parte 7 coloco referencias bibliográficas en las cuales ustedes pueden encontrar más información acerca del tema en caso de que les llegara a interesar. En la plática o en esta plática, Z va a denotar el conjunto de los números enteros, Z más el conjunto de los números enteros positivos, R va a denotar el conjunto de los números reales, y para un conjunto A yo voy a denotar por esas barritas al cardinal del conjunto A. A va a ser finito, entonces el cardinal de A va a ser simplemente el número de elementos del conjunto A. Dado un entero positivo D, A a la D va a denotar el producto cartesiano del conjunto A consigo mismo de veces. Y por último, dado un polinomio R en el anillo de polinomios con coeficientes en R en las variables X y Y, voy a denotar por Z de R el conjunto de ceros del polinomio R. Ahora, bueno, dadas dos funciones continuas, yo voy a escribir que f de n o de g de n si puedo encontrar constantes c y n0 positivas, tales que para cualquier n mayor o igual que n0, f de n es menor o igual que c por g de n. Intuitivamente esta definición lo que me dice es que a partir de cierto valor de n, generalmente un valor grande, f de n no excede, o el crecimiento de f no va a exceder al crecimiento de la función g. Análogamente voy a tener otras definiciones que me van a indicar cuándo la función, digamos, excede el crecimiento de la función g y cuando tienen comportamientos parecidos. Yo voy a decir que f de n es igual a omega de g de n, nuevamente si el crecimiento de la función f excede al de la función g para un valor de n generalmente grande. Nuevamente la notación teta me va a decir que esta vez el crecimiento de la función f es similar al crecimiento de la función g a partir de un cierto n, que les digo generalmente en este tipo de problemas es un n bastante grande. Ahora, para responder a la pregunta de qué estudia la teoría de la incidencia, pues es necesario que les defina primero qué es el conjunto de incidencias. Dada una familia de puntos P y una familia F de subconjuntos, ambos en el plano, voy a definir el conjunto IPF como el conjunto de incidencias, y el par P, S va a ser llamado incidencia, ¿no? Aquí pues esta definición todavía parece un poco abstracta, pero vamos a ver que es bastante geométrica de hecho. Aquí les coloco en el ejemplo 1 una configuración de puntos y líneas, y podemos ver que el punto A está en las líneas L1 y L2, el punto B está en las líneas L2 y L3 y el punto C está solo en la línea L2, y de hecho podemos ver que el conjunto de incidencias son justamente los pares de puntos que están en líneas de mi conjunto L. Entonces esto me dice que la definición es bastante geométrica y bastante intuitiva y bastante bonita. Vamos a pasar a otro ejemplo. Aquí nuevamente los objetos o los subconjuntos del plano que estoy considerando son líneas. Nuevamente etiqueto puntos por A, B, C y D y considero 3 líneas. Y vemos que el conjunto de incidencias descrito, o digamos el conjunto de incidencias asociado a esta construcción, tiene tamaño 6. Entonces, aquí en el ejemplo 3 variamos el objeto geométrico. Esta vez igual considero puntos, pero estoy variando el objeto geométrico a parábolas como los subconjuntos del plano. Podemos ver que esta configuración de incidencias tiene 4, puesto que B está en 2 parábolas, C está en una parábola, D está en una parábola y A no está en ninguna parábola. Ahora voy a variar nuevamente el objeto geométrico, esta vez considero círculos, pues resulta que nuevamente puedo construir, o digamos el conjunto de incidencias asociado a esta construcción geométrica tiene tamaño 9 y podemos verificarlo muy sencillo. Ahora voy a variar el objeto nuevamente y esta vez considero hipérbolas y nuevamente construyo, o digamos el conjunto de incidencias asociado a esta construcción tiene tamaño 7 y puedo considerar elipses y pueden considerar cualquier subconjunto del plano que a ustedes les guste. Ahora,
¿Qué es lo que estudia? Bueno, pues precisamente estudia el conjunto de incidencias. Generalmente en esta área lo que se estudia es qué tanto llega a crecer o qué tan pequeño puede ser el conjunto de incidencias, cómo lo fueron apreciando en los ejemplos, ya más que en la construcción nos íbamos fijando en el número de incidencias, ¿no? Ahora, vamos a explorar un problema bastante famoso en esta área. Imagínense que les digo, bueno, tómense 12 puntos y etiquétenlos con la letra A hasta la L, y tómense una familia de 6 líneas con la letra L1 hasta L6. Pues, y yo les pregunto, ¿cómo debe ser la configuración de 12 puntos y 6 líneas con la propiedad de que el conjunto de incidencias sea lo más grande posible? Pues ustedes van a decir, bueno, pues pueden ser muchas. De hecho, pueden dibujar y les quede algo como yo. En este caso yo intenté y dije, bueno, conseguí 18 incidencias. No es mucho, pero bueno, es trabajo honesto, ¿no? En la parte 2 considero nuevamente 12 puntos y 6 líneas y hago otro dibujito, pero este dibujito consigue solo 16 incidencias. Pues lo cambio y resulta que en este dibujito, que parece como una cuadrícula, consigo 21 incidencias. Después hago otro dibujito y consigo 18 incidencias. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿será que 21 es la máxima cantidad de incidencias que puedes tener? Pues resulta que Erdos y Semeredi se preguntaron lo mismo, pero ellos de un poco más generalmente. Es decir, si ellos se hicieron la misma pregunta y resulta que para un conjunto de n líneas y un conjunto de m puntos, ellos construyeron una configuración de puntos y líneas que tenía teta de m2 tercios, n2 tercios más m más n incidencias. Y de hecho ellos conjeturaron que no se podía construir otra configuración que tuviera más incidencias que la que ellos habían construido. Pues bueno, Erdos y Semeredi en el 83 demuestran la conjetura de Erdos, y ellos demuestran que en efecto, si tú tienes m líneas y n líneas, resulta que en el plano no puedes conseguir más de m a la 2 tercios, n 2 tercios más m más n incidencias, y que de hecho la cota 1 era mejorable salvo constantes absolutas. Bueno, pues en este tipo de problemas o en este tipo de áreas ha habido o se ha tratado de generalizar el teorema de Semeredi y Trotter a otro espacio como RD, CD, FPD, y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Es todo un área, abarcaría un montón de trabajo, pero bueno, se ha tratado de generalizar este teorema y se ha logrado en algunos casos, salvo digamos algunas condiciones o restricciones. ¿Y esto qué tiene que ver con la teoría de números? Bueno, pues resulta que si yo considero un conjunto de los reales, yo voy a definir el conjunto suma y el conjunto producto como todas las posibles sumas con ese conjunto que tomé y todos los posibles productos con ese conjunto que elegí. El conjunto 2 le llamo conjunto suma y el 3 lo llamo conjunto producto. Por ejemplo, si tomo el conjunto A1, 5, 8, pues entonces hago todas las sumas y todos los productos posibles y consigo esos dos conjuntos. Puedo variar nuevamente A y considero 1, 1203 y nuevamente consigo esa cantidad de sumas y esa cantidad de productos, y en la parte 3, en el ejemplo 3, considero nuevamente otro conjunto de números de R y vuelvo a obtener otros conjuntos suma y otros conjuntos productos. Bueno, les coloco otros dos ejemplos más y les pregunto, bueno, pues resulta que pareciera ver que por los ejemplos, ¿verdad?, sin analizarlos tantos a detalles, podemos ver que el conjunto suma y el conjunto producto como que se desfasan siempre, y que en general, si A, por ejemplo, con el ejemplo 3 es una progresión aritmética, puedo conseguir que el conjunto suma sea pequeño, pero el conjunto producto se hace muy grande, y si A es una progresión geométrica, como en el ejemplo 4, puedo conseguir que el producto se haga muy grande, pero que el conjunto suma se haga muy chiquito. Y Erdos y Semeredi de hecho dijeron, bueno, pues como que no se puede encontrar coincidencia, y de hecho ellos fueron los que conjeturaron lo siguiente, es decir, ellos conjeturaron que realmente el conjunto suma y el conjunto producto no tienen muchas coincidencias, y esta conjetura se ha trabajado mucho, aún no se resuelve, se ha trabajado para otros campos. Nosotros vamos a ver qué tanto se ha trabajado en el campo R, es decir, cuando considero A subconjunto de R, y resulta que la cota pues sí ha ido mejorando, ¿no?, un poco. Y podemos ver cómo de todas las cotas que se han dado, desde el 83 hasta el 2016, hay un notable salto en el 97, pues resulta que la cota pasó de 1 más un quinceavo a 1 más un cuarto, es decir, hubo un salto abismal. ¿Y cómo se consiguió? Bueno, pues de hecho eso es lo que vamos a estudiar, Vamos a estudiar el día de hoy cómo fue que se consiguió esto, ¿no? O sea, LX hizo un intento bastante inteligente para saltar de una cota, digamos una cota bastante fea a otra bastante buena. De hecho, todas las cotas a partir del 97
han sido, digamos, no tan notables como la que fue propuesta por el EQES, y todas han seguido el mismo intento o, digamos, la misma filosofía del EQES. En el 97, el EQES introdujo principalmente una aproximación geométrica, la cual mostraba que el resultado de la cota era mejorable. Ahora, a partir de ese año, todas las mejoras no han sido tan grandes y de hecho todas involucran razonamientos geométricos. El teorema es el siguiente: dado un entero positivo, considera un subconjunto de los reales de tamaño n, entonces no puede haber coincidencias entre el conjunto suma y el conjunto producto, en el sentido de que el más grande de los dos es al menos n a la 5/4. La demostración es bastante sencilla, bastante elemental y utiliza teoría de la incidencia. Entonces, la demostración se divide en tres partes, que es construir los conjuntos P y L, obtener una cota inferior para el conjunto de incidencias, una cota superior, compararlas y hacer álgebra barata. Entonces, bueno, las construcciones de los conjuntos P y L ahí están debajo. Podemos apreciar que el conjunto P tiene A más A y A por A puntos, y la familia de líneas L tiene n cuadrada líneas de la forma LAA', donde LAA' está dado por los ceros de ese polinomio que está ahí abajo. Ahora, para obtener la cota inferior del conjunto de incidencias está sencillo, puesto que lo único que hay que notar es que cada línea de la familia L, dada por AA', va a tener al menos n puntos del conjunto P, y esto es porque va a contener puntos de la forma A' más B, AB. Y como B puede variar en todo el conjunto A, pues entonces voy a tener que cada línea LAA' incide en al menos n puntos de P. Ahora, es fácil ver que el conjunto de incidencias es exactamente igual, ¿verdad?, contar las incidencias entre puntos y líneas, que contar todas las incidencias por cada línea. Pero como cada línea tiene al menos n incidencias, pues entonces las incidencias totales van a ser al menos la cantidad de líneas que tengo por el número de veces o el número de incidencias que tiene cada línea, que es n, y esto es n cúbica. La cota superior para el conjunto IPL está bastante sencilla, puesto que nada más utilizamos el conjunto de el teorema de Semerey y Trotter, y concluimos 6. Ahora comparamos 5 y 6 y obtenemos 7, y nos damos cuenta que de 7 podemos despejar A más A y A por A, concluyendo que el conjunto A más A y A por A tiene tamaño omega de n a la 5 medios. Por último, yo voy a suponer que el teorema del EQES es falso, y eso me diría que si el teorema es falso, entonces el máximo entre el conjunto suma y el conjunto producto es n a la 5/4. Pero eso genera que el conjunto suma y el conjunto producto sean de tamaño a lo más O de n a la 5/4 por n a la 5/4, lo cual es O de n a la 5 medios, y esto me contradice la hipótesis de Nocho. Por lo tanto, no puede ser posible que el conjunto suma y el conjunto producto tengan tamaño menor que omega de n a la 5/4, y esto concluye la prueba. Por último, aquí les coloco algunas referencias bibliográficas elementales en las que ustedes pueden checar si les interesa un poco más de este tema, y me pueden mandar un correo a abrinavarro11@gmail.com, y eso sería todo por la sesión de hoy.